La orquesta. La orquesta, palabra que viene del griego, es un conjunto de instrumentos y los instrumentistas que los tocan. Una orquesta sinfónica tradicional está compuesta por instrumentos de tres grandes familias. La familia de las cuerdas, como los violines. La familia de instrumentos de aliento. Aquí podemos distinguir los alientos madera y los alientos metal. Y los instrumentos de la familia de percusión, como los timbales. Quiero, como ejercicio, durante este video, que me den más ejemplos de instrumentos de estas familias. Gracias. La Camerata Metropolitana es una orquesta mexicana fundada en el año de 2006 por músicos que, además de ser destacados, son muy buenos amigos entre ellos. Han hecho muchos conciertos y les gusta estar haciendo siempre este tipo de cosas diferentes y divertidas. La mayoría de ellos son miembros también de otras importantísimas orquestas de este país y profesores en escuelas importantes. Por eso les gusta mucho trabajar con niños. El compositor de la obra del día de hoy nació en Rusia y se llama Sergei Prokofiev. Él nació en el año de 1891 y compuso grandes y hermosas sinfonías, bellísimos conciertos como para piano, violín y violonchelo, y ballets. Tal vez algunos de ustedes han escuchado el ballet Romeo y Julieta. Y por supuesto, la obra que escucharemos hoy, que se llama Pedro y el Lobo. La compuso en el año de 1936, pensando en los niños, porque tenía niños chiquitos y le gustaba llevarlos a los conciertos. Platíquenos si ustedes van seguido a conciertos de música clásica. Eso nos va a dar mucho gusto. Bueno, pues la obra del día de hoy la estrenó en 1936 en el Conservatorio de Moscú y fue interpretada por la Filarmónica de Moscú. Esperemos que la disfruten. Bueno, pues aquí estamos y con ayuda del León Vic vamos a contarles Pedro y el Lobo. Para nuestra historia, el compositor ruso Sergei Prokofiev designó algunos instrumentos de la orquesta para ejemplificar nuestros personajes. Para el pajarito, Sergei Prokofiev utilizó la flauta, que en este caso va a ser interpretado por la maestra María Bakorina. Escuchemos y veamos su versión niña. El gato está representado por el clarinete, que en este caso va a tocar el maestro Ismael Sánchez, aunque en la foto trae su guitarra porque él toca muchos instrumentos. Escuchemos. El pato va a ser ejemplificado con el sonido del oboe, que en este caso va a tocar
César García del Rosal, quien, vale la pena decir, es el miembro más joven de la Camerata Metropolitana. Escuchemos. Para Pedro, el personaje principal de esta historia, el compositor designó a toda la sección de cuerdas, es decir, a los chelos, a los contrabajos, a las violas y a los violines. Pero nosotros tenemos desde casa una versión muy especial que nos hizo Jorge Laguna. Conozcámoslo de niño, quien también tiene además otro instrumento, está tocando ahí un instrumento de percusión, a ver si nos dicen cómo se llama. Y escuchen el tema de Pedro. El abuelo de Pedro va a estar representado por el fagot. ¿Conocen el fagot? ¿Saben en dónde se sienta en la orquesta? Platíquenos. Y lo va a ejemplificar el maestro Cristian Daniel Cruz desde Guanajuato, México. Escúchenlo y conozcan su versión y su cara de pillo desde niño. El lobo de la historia fue asignado al sonido de los cornos, 3 cornos. En este caso, el maestro Iván Arias Castellano lo interpreta. Escuchemos. ¿Qué tal estas versiones de niños, de los maestros? Padrísimas, ¿no? Bien, tenemos en nuestra historia también unos cazadores. Los cazadores se los designó Prokofiev en la sección de percusiones a los timbales y el bombo. En este caso, el maestro Enrique Nieto tocará los timbales. Veamos su versión niño. Y bueno, esta historia también tiene como una particularidad el que lleva un narrador. Así que el narrador, adivinen quién va a ser. A ver si adivinan este niño quién es. Este niño risueño y greñudo. A ver si adivinan quién va a ser el narrador. Comencemos con la historia. Una mañana, Pedro abrió la puerta de su casa y llegó caminando a una extensa y verde pradera. En un gran árbol, posado en la rama más alta, se encontraba un pajarito que era amigo de Pedro. ¡Qué mañana más tranquila!, dijo el pajarito.
En tanto, un pato se sumergía feliz en el estanque que había en el prado. El pájaro voló hasta quedar en la hierba cerca del pato y le dijo: ¿Qué clase de ave eres tú que no sabes volar? A lo que el pato le respondió: ¿Y qué clase de ave eres tú que no sabes nadar? Y se zambulló en el agua. Discutieron un rato sobre sus habilidades hasta que un sonido llamó la atención de Pedro. Era el gato que se acercaba con sigilo al pajarito mientras se relamía los bigotes del antojo. ¡Cuidado!, gritó Pedro. El pájaro se apresuró a volar al árbol. En medio del estanque, el pato indignado graznaba y graznaba, mientras el gato hambriento no le quitaba la mirada al pajarito. En aquel momento apareció el abuelo de Pedro. Estaba muy enfadado porque Pedro, su nieto, se había adentrado solo a la pradera. Este lugar es peligroso, Pedrito. Ya te lo he dicho. Puede salir un lobo del bosque y eres demasiado pequeño para andar solo. Los niños grandes como yo no le tenemos miedo a los lobos. Además, nos gusta correr por la pradera, dijo Pedro. Nada. Vámonos de regreso a la casa, chamaco. Lo tomó del brazo y se lo llevó. Justo cuando Pedro se había marchado, salió del bosque un enorme lobo gris. Como un relámpago, el gato trepó al árbol. Pero el pato se precipitó desorientado fuera del estanque, graznando desesperado. Corrió. A pesar de todos sus esfuerzos, el lobo corría más deprisa y se iba acercando cada vez más al indefenso pato, hasta que lo alcanzó y de un solo bocado se lo comió. Detrás de la puerta del jardín, Pedro observaba todo lo que pasaba, así que entró a la casa y tomó una cuerda larga y fuerte. Trepó el muro para alcanzar las ramas altas del árbol y le dijo al pajarito:
ayúdame a atrapar al lobo. Vuela por encima de su cabeza con mucho cuidado. El pajarito volaba con gran agilidad, casi rozando el hocico del lobo, que intentaba devorarlo sin éxito alguno. Mientras tanto, el valiente Pedro preparó un nudo corredizo con la cuerda y lo fue bajando muy lentamente hasta enganchar la cola del lobo. El lobo, al sentirse atrapado, estiraba con más fuerza, pero sus movimientos solo lograban que el nudo corredizo apretara más la cola del lobo. Entonces, unos cazadores que habían venido siguiendo los pasos del lobo salieron del bosque disparando sus fusiles. ¡Hemos atrapado al lobo!, dijo el pajarito. ¡Ayúdenos a llevarlo al zoológico! Los cazadores amarraron muy bien al lobo y entonces dio inicio la marcha triunfal. A la cabeza, como ya escucharon, venía el pajarito, acompañado del orgulloso Pedro, que había mostrado su sagacidad y valentía. Detrás, los cazadores, haciendo todavía algunos disparos para celebrar. Y por supuesto, cargando al lobo, que estaba aún lamentándose por haber sido capturado. Y para cerrar la marcha, venía el abuelo que traía al gato en sus brazos y preguntó aún: Bueno, ¿y si Pedro no hubiera podido capturar al lobo? ¿Qué hubiera pasado? A ver, ¿qué hubiera pasado? Y si escuchan con atención, dentro de la panza del lobo
se oía aún al pato, pues el lobo por las prisas se lo había comido vivo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Escuchemos el final. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué instrumento o qué personaje llamó más su atención? Les pido que le pongamos también algún comentario a mis compañeros de Camerata Metropolitana que han hecho un trabajo estupendo, altruista y con mucho entusiasmo para ustedes, para celebrar el Día del Niño con ustedes. Y como vieron, realizaron sus videos con mucho profesionalismo y con muchas ganas para tener esta versión desde casa a cargo de la Camerata Metropolitana. Gracias por acompañarnos. Síganos en la serie de Mi Casa a Tu Casa, letras y música a cargo de los integrantes de nuestra agrupación.